Cristina, Nico, muchas gracias y felicidades por el éxito de la reunión. Los anillos, los segmentos intracorneales, tienen una historia que seguramente algunos de los que veo por aquí sí la conocéis bien, pero muchos seguramente no. En cualquier caso, se aprobaron inicialmente para la corrección de la baja miopía. O sea, los anillos se diseñaron fundamentalmente para competir con la cirugía láser. ¿Por qué? Porque tenían visiones en corrección de baja miopía similares a las que podíamos conseguir con el láser, utilizando técnicas de superficie o técnicas lamelares, porque se trataba de un procedimiento ajustable y eso era algo atractivo para mucha gente que no les gustaba la cirugía ablacional con el láser excimer, puesto que se trataba de, lógicamente, una cirugía irreversible, porque no tocábamos la córnea central y porque manteníamos esa prolacidad que siempre hablábamos de la prolacidad de la córnea y tampoco entendíamos ni entendemos del todo muy bien lo que es, pero sí manteníamos esa diferencia de curvatura entre la córnea anterior, entre la córnea central y la córnea periférica. Además, tenían esa ventaja de la ajustabilidad. Estos vídeos tratan de un poquito decorar esa ajustabilidad. Aquí estamos retirando unos anillos para intercambiarlos. Aquí estamos retirando unos anillos porque el paciente no estaba a gusto con su refracción. Una de las limitaciones de los anillos para la corrección de la miopía es que un pequeño defecto refractivo residual de media dioptría o de 0,25 dioptrías no lo podemos corregir cambiando el anillo y, por tanto, esas visiones subóptimas que sí podemos corregir con el láser, no las podemos corregir con los anillos y, por tanto, aquí podíamos cambiar anillos si el paciente no estaba a gusto y hacer un LASIK después, y aquí lo que habíamos hecho era cambiar la profundidad del anillo. En realidad, las indicaciones personales o las indicaciones de la mayor parte de nosotros son las mismas que son las que los diferentes grupos que trabajan con diferentes tipos de segmentos utilizan. Este vídeo es interesante para ver, sobre todo, repito, para los más jóvenes, cómo aplanamos la córnea central manteniendo esa prolacidad cuando introducimos el anillo en el canal. Las indicaciones, como decía, son la corrección de un defecto refractivo bajo, la utilización para la ectasia secundaria y la utilización para algunos casos de queratoconos. Personalmente, nosotros estuvimos involucrados con los anillos desde sus inicios, porque nos parecía algo muy atractivo. Publicamos en el 2004 la utilización de los anillos para la corrección de la ectasia post-LASIK. Aquí yo no publiqué nada, Pedro me invitó a estar en esta publicación. Sí había utilizado anillos en queratoplastias en varios casos. Aquí publicamos nuestra experiencia en la utilización de anillos en el queratocono, en el hidrops, y aquí un resumen de todas las indicaciones en nuestras manos con los anillos. Para el caso de la baja miopía, especialmente porque en el momento actual solo lo indicamos cuando hay una topografía normal, utilizamos el mismo nomograma inicial. Os doy este dato de la publicación de Asbel, en donde se ve la gran estabilidad de los anillos para esta indicación en particular. Y, por tanto, en el momento actual sigue siendo para mí una buena indicación para estos ojos con topografías sospechosas, algunos queratoconos frustres, que tienen astigmatismos bajos, puesto que es reversible y puesto que podemos obtener agudezas visuales sin corrección muy buenas, como es este caso que veis aquí. Evidentemente, como decía Juan ahora, creo que ahora y en el futuro competirá con la utilización de la PRK junto con el crosslink y, en mi opinión, estoy de acuerdo con él, ganará en este subgrupo de pacientes la PRK junto con crosslink a la utilización de anillos. Para la ectasia post-LASIK, en mi opinión, es probablemente la indicación más atractiva, especialmente si lo hacemos al principio de esa deformación. ¿Por qué? Porque al principio de esa deformación, y si ha sido un LASIK que consiguió su efecto, ese paciente hubo un tiempo que estaba hemétrope. Y, por tanto, si colocamos pronto los segmentos cuando empieza la deformación y no dejamos que pase mucho tiempo, vamos a poder no solo revertir esa deformación, sino corregir el defecto refractivo. Y, por tanto, es una de las mejores indicaciones, al menos en mi experiencia. Evidentemente, si hay cualquier duda sobre la estabilidad, hay que asociarlo a crosslink
y, por supuesto, siempre hay que ser dedicados a la hora de crear los canales, pero quizás más en un paciente o en un ojo que tiene un canal, que tiene una lamela. Aquí tenéis un ejemplo en donde durante 9 años ha sido controlado y ha sido estable. Este es otro ejemplo de un paciente que vino en el año 99, le colocamos anillos y la última refracción en febrero de este año mantenía en este caso, como vino demasiado tarde, creo, no pudimos corregir el astigmatismo, pero su agudeza visual con correcciones 0.8 cuando preoperatoriamente tenía una agudeza visual de 0.3. En el grupo de queratocono frustre y queratocono clínico, lo que sabemos es que pueden mejorar esa deformación. Lo que no sabemos es si realmente pueden estabilizar el cono. Es cierto que en muchas series publicadas, utilizando unos tipos u otros de segmentos y sin estar asociado a crosslink, esos queratoconos se han mantenido estables en el tiempo, pero también es cierto que otros no. Por tanto, yo no creo que el anillo se deba de considerar como algo que se utilice para estabilizar el cono, aunque en muchos casos lo vamos a conseguir. Este vídeo también lo publicamos, lo presentamos en el año 2002 y lo que pretendía, ha pasado muy rápido y no lo puedo volver a dar porque tendría que ir para atrás y para adelante, pero básicamente lo que pretendía es hablar de esas dos fases, que es lo que hablamos en la publicación del 2004. Hay una primera fase al colocar anillo en el queratocono, que son las primeras 6-10 semanas, en donde conseguimos un cambio provocado por la presencia del segmento en la córnea. Pero hay un cambio tardío, especialmente en queratoconos y en las ectasias post-LASIK, que se produce entre el 3er y el 12º mes, que creemos, y con los nuevos estudios sobre grosor epitelial se está demostrando, y ya creíamos en su momento que era por esa redistribución del grosor epitelial. Y por eso observamos mejoras tardías, no por el efecto directo del segmento, sino por esta redistribución epitelial. Evidentemente, ¿cuál es mejor el orden si vamos a combinarlo con crosslink? Bueno, evidentemente hay para todos los gustos. Los estudios enseñan resultados similares, tanto si lo hacemos primero el anillo como si hacemos primero el crosslink. El único estudio publicado comparativo es este de Kosuvensen, un cirujano turco, en donde muestra mejoría si ponemos primero los anillos, pero es el único estudio que hay. Yo sigo utilizando el nomograma inicial, puesto que considero que la precisión de la mayor parte de nomogramas en el queratocono es lo suficientemente baja, y por eso hay tantos, como para considerarlo, igual que considero la cirugía incisional arcuata, por ejemplo, tras la queratoplastia, una cirugía intermedia. Es poco probable que pueda corregir todo el defecto refractivo con los anillos, pero es muy probable que pueda mejorar la topografía y, por tanto, la mejor visión con corrección. Estos son unos ejemplos. Este es un queratocono frustre. Me gusta cuando necesito, en vez de poner un segmento muy grueso inferior, prefiero utilizar dos segmentos conectados por abajo más finos, puesto que así tengo menor compromiso del grosor corneal, en algunos casos con uno suficiente, como en este queratocono. Evidentemente, también, como comentábamos, hay complicaciones asociadas y hay numerosas, las podéis ver en la literatura, pero yo creo que os debéis obsesionar con el de la temprana o tardía extrusión. Es la razón más frecuente con la que al cabo del tiempo vais a tener que explantar un anillo, especialmente en estos pacientes con córneas delgadas. Por tanto, además de las contraindicaciones clásicas de opacidad, de adelgazamiento, la limitación del grosor es la más importante, no para los resultados a los 6-12 meses, sino para los resultados a los 12 años. Existen también, como comentaba Juan anteriormente, numerosas combinaciones. Os recomiendo que leáis estas dos publicaciones del año pasado, porque engloban la experiencia de numerosísimos cirujanos alrededor del mundo y, por tanto, explican un poquito en su experiencia cómo manejan la utilización de segmentos. La verdad es que el diagrama de trabajo se parece bastante a uno que publicamos en el año 2011 respecto a la combinación de lentes tóricas, y tuve la oportunidad, en el caso de los anillos, de trabajar con Tiago Ferreira, que está por aquí, él y su grupo, donde combinábamos la utilización de anillos, y una vez habíamos restablecido una
o habíamos regularizado de forma significativa la cúpula corneal, corregíamos el defecto refractivo residual con una lente refractiva tórica, en este caso en lentes de Artisan o lentes de Artiflex. Esta combinación es extremadamente útil, especialmente en aquellos queratoconos con una alta asimetría refractiva. En suma, para mí son una excelente opción para la corrección de la miopía en ojos con topografía normal, a pesar de que creo que les va a pillar el puesto la PRK guiada topográficamente y el crosslink. Para mí es la mejor opción para la ectasia post-LASIK, sin duda, si te lo permite el caso y contra más temprano la utilices, mejor. La limitación más importante es el grosor. Insisto que los que lleváis un par de años poniendo anillos quizás no estáis tan obsesionados, los que llevamos muchos sí estamos obsesionados en el problema del grosor, y los procedimientos combinados creo que son muy útiles en el manejo del queratocono, la combinación de anillos, por ejemplo, con crosslink o con lentes de contacto o con lentes intraoculares tóricas. Muchas gracias por vuestra atención.